En este vídeo vamos a aprender a utilizar el fotómetro de mano Sekonic L308X. Vamos a repasar conceptos básicos de fotografía y vídeo como qué es la exposición, qué es la intensidad lumínica, qué es el triángulo de la exposición, qué es el frame rate, qué aparatos podemos utilizar para medir la exposición, qué es la medición en luz incidente y en luz reflejada y por último vamos a explicar cómo funciona el fotómetro de mano, en este caso un Sekonic L308X, para controlar nuestra exposición en los vídeos que hagamos. Empecemos por explicar la exposición. Cuando la luz atraviesa el objetivo de una cámara, ésta alcanza un sensor. Anteriormente se utilizaba película, que consistía en una emulsión fotosensible, normalmente de aluros de plata, que se extendía sobre una base plástica, la película fotográfica o cinematográfica. En los últimos 20 años, las cámaras digitales que utilizamos tienen sensores de distintos tamaños, también sensibles a la luz. Desde sensores muy pequeños como los de un móvil o una cámara GoPro, hasta grandes sensores en cámaras de cine muy avanzadas con las que actualmente se ruedan las superproducciones de Hollywood. ¿Qué es la intensidad lumínica? Las fuentes que emiten luz se llaman luminarias, lámparas, bombillas o focos. Y a su flujo de luz se le llama intensidad lumínica, que se mide en lux o en nits, que son candelas por metro cuadrado. Es importante saber que la cantidad de luz que recibe un objeto de la fuente de luz disminuye de forma muy acusada cuanto más se aleja de esta. Es decir, si medimos la luz que recibe esta cámara a 10 centímetros del LED, nos da un diafragma de 11. Si aumentamos la distancia al doble, a 20 centímetros, y medimos, nos da un diafragma de 5,6. Es decir, no es la mitad, sería la cuarta parte de luz. ¿Qué es el triángulo de la exposición? ¿Qué es el frame rate? Para controlar la cantidad de luz que le llega al sensor, podemos modificar tres parámetros: la velocidad de obturación, el ISO o sensibilidad y el diafragma. El primero es la velocidad de obturación, que se mide en fracciones de segundo. Cuanto mayor es el número, el movimiento se congela en el fotograma, mientras que en números más bajos, por debajo de 60 o 30, los objetos en movimiento aparecerán borrosos y la cámara deberá estar en un trípode para que su propio movimiento no provoque que la imagen esté aún más borrosa. Es muy importante saber que para que nuestro vídeo tenga un aspecto natural, la velocidad de obturación la marcan los fotogramas por segundo que pongamos en la cámara. Por ejemplo, en el estándar PAL se utilizan 25 fotogramas por segundo, con lo que la velocidad de obturación será el doble, que es 50. El segundo es el diafragma de la lente o objetivo que utilizamos, que se mide en stops o números F, que determinan la cantidad de luz que llega al sensor y la profundidad de campo. A diafragmas más abiertos, los números F más bajos como 1,4, 2 o 2,8, habrá menos elementos en foco. Al ir cerrando el diafragma a 8, 11 o 16 se verán más elementos a foco. El tercero es el ISO. El ISO en fotoquímico nos indicaba la sensibilidad de la película a la luz. Actualmente es un valor de referencia de la sensibilidad de un sensor, que varía en función de la ganancia electrónica que se aplica a sus células. La sensibilidad del sensor se mide en ISO, aunque en algunas videocámaras también se usa la ganancia en decibelios. No vamos a explicar en este vídeo el funcionamiento de un sensor, pero sí que tenemos que saber que cuanto más alto es el ISO que utilizamos en la cámara, más ruido y artefactos que degradan la calidad de la imagen aparecerán en nuestras imágenes o clips. ¿Qué aparatos podemos utilizar para medir la exposición? Para medir la exposición utilizamos los fotómetros, aparatos que tienen una célula o sensor sensible a la luz. Todas las cámaras modernas, incluso las de los móviles, tienen un sensor que mide la luz. Los fotómetros de las cámaras o este fotómetro de spot miden en luz reflejada, que es la luz que reflejan los objetos. Cuando estamos en entornos controlados de luz, es muy conveniente utilizar un fotómetro de luz incidente, que es la luz que incide en los objetos. Antiguamente las cámaras no tenían fotómetro integrado y había que utilizar un fotómetro aparte. Ya desde los años 50 del siglo XX, las cámaras incluían una célula fotosensible que servía de fotómetro para indicarle a la cámara la exposición. Son fotómetros de luz reflejada. Aquí hay otra célula fotosensible y ya las cámaras reflex de los años 60 y 70 ya miden la luz directamente a través del objetivo. Siempre luz reflejada. A pesar de que tener un fotómetro integrado en la cámara es muy cómodo, todavía se siguen utilizando los fotómetros de mano como este o como este para controlar la iluminación de nuestra escena. El sensor del Sekonic está debajo de esta semiesfera. Si la desplazamos hacia un lado, se ve y podemos medir el modo luz reflejada, igual que una cámara DSLR. Si ponemos la semiesfera encima del sensor, podemos medir en luz incidente. Tras encender el fotómetro vemos dos botones, el de modos y el de ISO. Debajo de la pantalla está el conector para flash.
A la derecha de la pantalla está el botón de medición. Y debajo de este, dos flechas para la variable que estamos controlando en ese momento, normalmente el ISO, la velocidad de obturación o el frame rate. Con el botón modo elegimos el tipo de trabajo que estamos realizando. Para el vídeo podemos elegir el modo vídeo HD. Para ponerlo en modo vídeo es un poco complicado, hay que mirar las instrucciones, porque normalmente está en modo foto. Para ello hay que pulsar el botón mode a la vez que pulsamos el botón de encendido. Y accedemos al menú de modos del fotómetro, que son modo foto o modo T, modo vídeo, que aquí pone HD, o modo cine. Vamos a ponerlo en modo vídeo HD. En este submenú también podemos elegir si queremos que el fotómetro mida en lux o en candelas por metro cuadrado, y podemos elegir también cómo queremos que sean nuestras décimas de diafragma, si en décimas, en medios o en tercios. Ya lo hemos dejado en modo vídeo HD. Para controlar las variables ISO y diafragma, encendiendo el fotómetro, tenemos el botón de ISO y con las flechas le indicamos el ISO al que estamos trabajando, el ISO que ponemos en cámara. Ahora mismo estamos trabajando a ISO 400. Los fotogramas por segundo los modificamos directamente con las flechas y como estamos en el modo vídeo HD, vamos a poner a 25, aunque también, como hemos dicho, se podía ver que tenemos 30, 32, 48, 50, 60, 120, hasta 128 fotogramas por segundo mide este fotómetro. A la derecha de la pantalla está el botón de medición. Al pulsar el botón de medición obtendremos el diafragma. En cámara hemos puesto un ISO de 400, velocidad de 50 y diafragma de 5,6. Si mido la luz, que incide en mi lado brillante de la cara, efectivamente estamos a 5,6. Si mido el lado oscuro, estamos a 4 de diafragma. Si mido el fondo, que lo medí antes, el fondo está a diafragma 4, es decir, un punto por debajo del diafragma en cámara. Y el punto más brillante, que es este foco que me da de contra, lo medí antes con este fotómetro de luz spot y daba diafragma 16. Es decir, el punto más oscuro que tenemos en el cuadro ahora mismo está a diafragma 4. Mi cara está a 5,6, el fondo está también a 4 y el punto más brillante está a 16. La relación de contraste es la diferencia que hay entre el diafragma 16, el punto más brillante, al diafragma 4. 16, 11, 8, 5,6, 4. Es decir, esta escena tiene 4 diafragmas de relación de contraste. La capacidad del sensor de la cámara para distinguir detalle con niveles aceptables de ruido entre el blanco y el negro de una imagen, entre las zonas más claras y más oscuras, se llama rango dinámico. Las cámaras de móviles y de aficionado tienen rangos dinámicos limitados. Sin embargo, las cámaras de cine profesionales o las cámaras de foto profesionales tienen rangos dinámicos de hasta 12, 13 y 14 stops o puntos de diafragma. Pero esa explicación la dejaremos para otro vídeo. En este nos hemos centrado en explicar los fundamentos de la exposición y en explicar cómo funciona el fotómetro de mano Sekonic L308X para nuestros vídeos.